con él Jorge Hernán Palacio, el representante de las comunicaciones Telecom. Hace 20 años que cumplimos pasado mañana, el 10 de junio, llegaron a la empresa a la que yo trabajaba y trabajábamos más de 250 personas, Telearmenia, Telecaracá, Telecom, arguyendo que había una bomba dentro del edificio. El edificio central fue acordonado y todo aquel que se acercaba le decían a la gente: Elisa, esos revolucionarios de Telearmenia, Elisa, Telecaracá, Elizabeth, se han tomado los edificios, pero ahora tenemos un gobierno que se ha amarrado los pantalones. Telecom hizo parte de un paquete de empresas nacionales que fueron cerradas en un número superior a 432. Colombia perdió en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez más de 432 empresas nacionales. Recuerden ustedes que los peajes, los puertos, las empresas aéreas y las principales empresas de exportación de Colombia dejaron de existir. Solamente por hablar de Telecom, la empresa en la que trabajé durante más de 20 años, tenía presencia en los más de 1.102 municipios que hoy día existen, sin contar corregimientos y veredas, que eran varios miles. Era la que mayor presencia hacía en el mundo y la única empresa que tenía cable submarino para comunicar con los Estados Unidos. Tal vez el pueblo colombiano no entendió la pérdida de esa empresa y no entendió la pérdida de todas las empresas, con el supuesto de que estaban acabando con los sindicatos. Lo que estaba acabando era con la economía nacional. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se incrementaron de una manera exagerada las importaciones, acabando con el agro. Todo lo que era economía nacional se fue desvaneciendo para la entrada de transnacionales, y en lo que a comunicaciones se refiere, fueron cuando entraron las hoy Concel, Movistar y las otras, que finalmente no cumplen su papel soberano, y lo que hacen con nosotros es terrible. Hoy este gobierno está tratando con mucha dificultad de revertir la entrega de la nación a los extranjeros, pero ha encontrado un obstáculo impresionante en aquellos que hicieron eso. Qué bueno que estén aquí conectados con nosotros en su espacio de análisis y opinión alternativa, independiente y contrahegemónico, generado desde la provincia colombiana, que se llama La Conversa de Fin de Semana. Quienes nos han visto y quienes nos han seguido hasta ahora durante casi todo este mes de junio se habrán podido dar cuenta que todo este tiempo las emisiones de La Conversa han estado a cargo de la conducción y la dirección de nuestros compañeros y compañeras de nuestra memoria colectiva. En este mes, incluido el programa de hoy, ellos son nuestros directores, nuestras directoras, en este homenaje que hemos querido dar junto con ellos a los trabajadores, trabajadoras, pensionados y pensionadas, en términos generales a los compañeros trabajadores de Colombia, conmemorando los 20 años de la desaparición de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y sus empresas teleasociadas. A este especial de nuestra memoria colectiva, a través de La Conversa de Fin de Semana, lo hemos titulado Telecom 20 años después. Como ustedes pueden ya estar viendo en sus pantallas, nos acompañan nuestros compañeros y nuestras compañeras de nuestra memoria colectiva para llevar a cabo el programa de hoy, la cuarta parte, la emisión final de este especial, Telecom 20 años después, en la que vamos a tratar de darle un cierre a este homenaje. Pero antes de eso, permítame saludar a los directores, porque si no ellos y ellas se pueden enojar y entonces nos sacan de aquí el espacio. Primero las damas, Ana Isabel, Ruth, qué bueno que estén aquí con nosotros. Gracias por compartir y gracias por hacerse cargo de la conversa de fin de semana durante este mes. Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola Omar, buenas noches compañeros. Es un gusto como siempre estar junto con ustedes y pues obviamente agradecer a Omar que nos abra este espacio que es suyo básicamente, que lo ha posicionado como un espacio alternativo y de información absoluta. Entonces pues muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos están siguiendo.
Bueno, muchas gracias a Ruth. Nos presentamos, disculpas por unos pequeños salticos, el delay de la señal. Ana Isabel Ospina, qué bueno tenerla aquí nuevamente. Espero que también nos haya traído a nuestros otros coguías de la conversa, Francia y Putin, que están por ahí. Bienvenida, Ana Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Preocupada de que entren Putin y Francia Mar a escena, muy contenta de con este cuarto programa que hayamos podido llevarle a las personas que están interesadas el manejo de lo que ha sido el problema de Telecom y que se ha hecho en estos 20 años y hacia dónde vamos. Gracias por la invitación. No, a ti, Anita. Permítame saludar a los caballeros de nuestra memoria colectiva. Juan Pablo Sepúlveda, gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión especial de la conversa de fin de semana. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Ruth, Omar, Marco Tulio y Álvaro. Muchas gracias a los teleaudientes que nos siguen acompañando en este programa. Esperamos seguir dando elementos de juicio. Seguimos repitiendo que son nuestros puntos de vista, que es posible que nos encontremos con algunos y es posible que no nos encontremos con otros, pero en definitiva es hacer el ejercicio de compartir nuestras memorias y nuestros accionares y lo que hemos visto en estos 20 años después de la liquidación de Telecom. Muchas gracias, Omar, por el espacio. Bueno, no, a usted, don Juan Pablo. Don Marco Tulio Morales, la cara nueva en estos días, pero no nueva en la conversa de fin de semana. Gracias por estar aquí nuevamente con la conversa y esta vez pues alrededor de la dirección y la conducción de la conversa. Don Marco Tulio Morales, bienvenido a este su espacio. Buenas noches, Omar. Un agradecimiento por permitirnos estar en su programa, nuestro programa, como lo había dicho. Un saludo a las niñas, a Ana Isabel, a Ruth, a los compañeros Álvaro y Juan Pablo. Muy contento de haberme podido sumar hoy al programa. He escuchado los otros con mucha atención y magnífico esa historia que normalmente no se cuenta de los problemas que vive sufriendo el pueblo y los trabajadores colombianos a través de toda esa violencia que se recibió en el país contra las empresas del Estado. Bueno, Marco Tulio, muchas gracias, muy complacido y muy honrados con tu compañía el día de hoy para esta cuarta y última parte. Y finalmente, y no menos importante, ni más faltaba, Álvaro Enrique Molina, miembro de nuestra memoria colectiva y dirigente sindical de la USTC. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Omar, muchas gracias. Parto agradeciéndole a usted su generosidad por permitirnos usar este programa, este espacio que usted ha construido en unos procesos de enseñanza y educación. Así que un abrazo fraterno por permitirnos este espacio. A la audiencia de la conversa del fin de semana, agradecerles la generosidad igualmente y la paciencia que nos han tenido. A los compañeros de nuestra memoria colectiva, del legado de Gonzalo Díaz, mi respeto, mi amistad, y nada, a la audiencia que entiendan que lo que estamos contando es lo que vivimos. Quienes lo compartieron, quienes conocimos Telecom, tenemos una visión, pero las nuevas generaciones creo que es importante que estos 4 programas les queden para que conozcan qué pasó en un proceso de privatización del sector de las comunicaciones. Bueno, muchas gracias a los directores y conductores, co-conductores de la conversa de fin de semana. Como lo decía Álvaro, agradecerles a ustedes, a nuestros seguidores, a nuestros amigos, a nuestros suscriptores de esa gran familia que todos los días está creciendo más. Gracias, gracias, muy amables. De la conversa de fin de semana, invitarlos a que nos sigan en las redes, que en este momento ustedes ya pueden ver en sus pantallas, en las redes de la conversa de fin de semana. Agradecerles sus comentarios, sobre todo a la gente de YouTube que ha estado muy activa, la gente de Facebook también muy amables. Invitarlos a que quienes no hayan podido ver estas emisiones en vivo del especial Telecom 20 años después, a que los pueden ver a partir de este lunes, martes, en el blog de la conversa de fin de semana. Vamos a subir el especial completo.
los 4 programas, y quienes pues quieran escucharlos con despacio, con calma, también vamos a subir los 4 episodios a nuestra plataforma de podcast para quienes les gusta escuchar simplemente. Entonces los van a tener disponibles tanto en nuestro canal de YouTube, La Conversa de Fin de Semana, como en nuestro blog, laconversafindesemana.blogspot.com, y también en nuestra plataforma de podcast, Google Podcast, y en Spotify. Ya salimos en Spotify también. Bueno, como este programa también tiene muchos otros amigos que también hacen posible que este programa pueda llegar a ustedes, permítanme dejarlos con el saludo de ellos, a la gente de Minca al Natural, con la invitación que nos va a hacer ahorita, y dejarlos con la presentación oficial de esta cuarta parte de Telecom, 20 años después, la parte de las conclusiones. Les pido el grande favor de que no se desconecten, como en las 3 ocasiones anteriores. Les ruego el favor de que empiecen a darle compartir en sus redes sociales, buscar su potecito con maní, con crispetas, con uvas, con lo que ustedes quieran, la gaseosita, el jugo, la agua panela. Pónganse cómodos, inviten a más gente, no se desconecten, que ya arrancamos con la conversa de fin de semana en este especial de Telecom 20 años después, a cargo de nuestra memoria colectiva. Por favor, no se desconecten, que ya arrancamos con ustedes. Pascana, elaborada artesanalmente, sin aditivos y sin conservantes. Pascana, la cerveza de Nariño. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, me acompañan el día de hoy las compañeras, los compañeros, codirectores y coguías de la conversa de fin de semana durante este mes, en este especial conmemorativo dedicado a los trabajadores, las trabajadoras, los pensionados, las pensionadas del sector de las telecomunicaciones estatales, que hace 20 años sufrimos una de las peores crisis a nivel humano, y creemos nosotros también una seria afectación a la vida social, al desarrollo económico del país, con la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y sus empresas teleasociadas. Quienes nos han seguido durante todo este mes habrán podido constatar y habrían podido recorrer con nosotros y nosotras este camino de la historia colombiana reciente, que empezó hace 20 años, en junio, precisamente hace 20 años, cuando toda una política de Estado se llevó de un paso más alrededor de la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, cerrando casi 50 años de historia de una de las empresas más importantes del sector de las telecomunicaciones, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Durante todos estos programas hemos intentado reconstruir esa historia humana, pero también esa historia jurídica, esa historia social e incluso esa historia económica, que creo que hoy vamos a darle unas puntadas, de lo que significó esta decisión de los gobiernos de esa época, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero que, como veremos hoy en las conclusiones, es el resultado de todo un proceso. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de cerrar con nuestras apreciaciones, con nuestras reflexiones a manera de conclusión de este especial. Sin con ello, como lo decía Álvaro al iniciar, con ello querer indicar que es la última palabra, ni que nosotros, pues ahí cerramos el capítulo, ni más faltaba. Somos en este momento apenas unos cronistas de primera mano, quienes estuvimos ahí, sufrimos, vivimos, y por eso nos atrevimos a hacer este intento de reconstrucción de esta memoria histórica de los trabajadores y las trabajadoras de las telecomunicaciones. Entonces, en el programa de hoy vamos a concluir, a tratar de concluir alrededor de nuestras reflexiones, de quienes estuvimos ahí.
Es así como vamos a hacer un repaso de estos 4 programas, hablando sobre la criminalización de la protesta social, sobre el desalojo de los trabajadores y las trabajadoras y la posterior liquidación de Telecom y las teleasociadas, de la lucha jurídica de los trabajadores y los pensionados de Telecom y sus teleasociadas, que empezaron con tutelas y terminaron en las cortes internacionales, y nuestra vinculación con el proceso de paz. Después vamos a mirar las afectaciones que esa decisión del gobierno de aquella época tuvo sobre los trabajadores desde el sector humano, desde el sector social, y lo mismo que los pensionados y las pensionadas, los problemas sobre el servicio que acarreó esa decisión de liquidación de Telecom y las teleasociadas, y finalmente una aproximación, un panorama más general de cómo está la situación de Telecom, no, de los trabajadores de Telecom, los pensionados de Telecom y las teleasociadas, y el sector de las telecomunicaciones 20 años después. Vamos a tratar de ser muy concisos, de ser muy puntuales en estas reflexiones, para que ustedes allá en su casa también hagan sus propias conclusiones, para que comparen, para que contrasten, para que piensen e interioricen esta memoria colectiva que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, para no alargar más este introductorio, yo quiero invitar a Ruth Zoraida para que nos comparta sus reflexiones acerca de eso que empezamos y que es el recorrido de toda esta memoria colectiva, que es la criminalización de la protesta social, que inclusive terminó, vaya ustedes a ver, con el ascenso del pacto histórico al gobierno nacional. Pero pues dejemos que sea Ruth Zoraida quien a partir de ahora capitanee esta memoria colectiva. Ruth, por favor. El proceso que nos hace meter a la cárcel del magistrado Lovelo, de Roberto Lovelo, de la Fiscalía, decía, es que es más peligroso sofisticar la informática que colocar explosivos en la población. Un país que en ese entonces, de los carteles y el cartel de Medellín, habían bombas por todas las ciudades, por Cali, por Medellín, que se atreva a sacar una jurisprudencia en la cual diga que los trabajadores de Telecom son más peligrosos, más terroristas que colocar bombas, uno empieza a mirar para dónde iba esto. Había que calificar de terrorismo todas las acciones de los trabajadores de Telecom, y por eso nosotros fuimos a parar a la cárcel, acusados por un paro laboral, eminentemente laboral, de terroristas, que fue cuando empezó la penalización de la lucha social en el país. El pueblo colombiano se moviliza, seguimos movilizándonos los trabajadores, eso fue ya en 1993, y tomamos la decisión de defender a nuestros hombres. Terminamos sacándolos de la cárcel, salieron a defender de nuevo la empresa, continuaron en sus puestos de trabajo, y ese es un episodio de mucha solidaridad del pueblo, de la solidaridad de la clase obrera, de los trabajadores y de la misma gente de Telecom y sus familias. Nosotros estábamos en un delito que daba 15 años de cárcel, el delito de terrorismo. Nuestro abogado defensor era el doctor Eduardo Umaña, que también lo matan posteriormente, a los 5 años después era nuestro abogado, igual que con los dirigentes de la USO. Y una presión internacional, cuando eso César Gaviria estaba buscando ser el secretario general de la OEA, y una presión internacional, y nos cambian el delito. Nos lo cambian por perturbación de comunicaciones, que era un delito excarcelable. El terrorismo no era excarcelable, pero lo cambian. Pero permitieron que otros 5 años más tuviéramos la espada de Damocles encima, donde los dirigentes sindicales y más de 300 trabajadores teníamos delitos penales. Entonces no era fácil pelear cuando el otro nos está amenazando permanentemente con volver a la cárcel por otros delitos. Bueno, entonces en esta primera parte de este programa vamos a hablar un poco sobre qué fue este proceso en contra de los trabajadores posterior a una movilización de los trabajadores al cargo también y en cabeza de los técnicos de la sociedad.
esta protesta social en contra de la privatización a ultranza que se quería hacer en el gobierno Gaviria. Esto llevó a que los trabajadores se enfrentaran a procesos judiciales, no solamente por el tema del paro, sino también por obstrucción supuestamente al derecho al trabajo. Y pues vimos cómo fueron presos precisamente de este en contra de los trabajadores y tuvo como resultado el cancelamiento de los compañeros, de 13 de los compañeros, 3 que estuvieron en la clandestinidad por más de 9 meses. Este era un método que utilizó el gobierno para, de alguna manera, descarmentar este tipo de movimientos sindicales. Y vimos precisamente cómo se fueron también destruyendo familias en este proceso. Y vimos también cómo ellos tuvieron que ver cercenados sus derechos laborales y su vida misma. No solamente el tema del carcelazo, también vimos cómo el gobierno no se quedó tranquilo y vimos también el fallecimiento del compañero Joaquín María Caicedo, que se supone había sido un suicidio, pero pues a clara luz fue una manera también de mostrar y de escarmentar a los trabajadores. Esto es es un método que utilizó el gobierno precisamente para acallar a los trabajadores, utilizando no solamente este método, sino también la justicia sin rostro, la justicia regional, que fue creada supuestamente para como proteger a los jueces, a los fiscales de las bandas de narcotráfico que se estaba apoderando del país desde ese momento. Y se utilizó precisamente esta metodología, jueces sin rostro, como si se tratara de terroristas. Y el primer CAR precisamente fue de terrorismo, que pasó después a perturbación a las comunicaciones. Fueron 9 meses en que estuvieron encarcelados. La defensa estuvo a cargo del compañero Eduardo Maña Mendoza, que como todos sabemos fue asesinado en 1998. También vimos cómo no solamente fue el tema del carcelazo, sino también la persecución a otros trabajadores. Y más adelante fue la muerte del compañero Orlando Frías y el compañero Islen Quintero. Entonces, esta es una manera de mostrar cómo el gobierno cómo utiliza otro tipo de estrategias, del miedo, siempre sembrar el miedo para que señalen a los mismos trabajadores y se genere un tema de un enemigo interno al interior de las empresas. Entonces, este, digamos que fue uno de digamos, de los sucesos más importantes que sucedieron alrededor de todo este proceso de querer privatizar a la empresa de las telecomunicaciones. Muy amable, Ruth Zoraida, por esas reflexiones tuyas, por esas primeras conclusiones que podríamos empezar a sacar en este cuarto episodio de Telecom 20 años después, respecto a cómo algunos gobiernos de Colombia, por no decir la mayoría, utilizan el poder judicial, la judicialización de la protesta para acallar las voces en oposición. Muchas gracias, Ru, por estas reflexiones tuyas y por estas primeras conclusiones en este especial de Telecom 20 años después. Bueno, Omar, para seguir con la charla, esta conversa, vamos a tocar este segundo punto que es el desalojo y la liquidación que te correspondió. Entonces, son tuyos los micrófonos, Omar, adelante. Y porque había que acabar con uno de los sindicatos más importantes del país. Eso sucedió también con la Unión Sindical Obrera y con otros sindicatos. El gobierno nacional ese día a la fuerza militarizó las instalaciones. No sabíamos qué iba a ocurrir. Hay ejemplos de todo tipo, cómo se metieron a Bogotá, cómo justificaron en Bogotá, en los edificios de Bogotá, que era que iban a secuestrar al presidente de la empresa y que por eso había que meter los antimotines, el ESMAD y todo eso, y sacaron a los trabajadores. En Armenia recuerdo tanto que el gerente, contado por el propio gerente, el comandante de la policía en ese entonces, le dijo: gerente, hay que sacar a los trabajadores porque hay indicios de que hay una bomba al interior de Telecom Armenia. Y el gerente, inocente, porque aquí hubo gerentes que ni sabían lo que sucedía, sacó la gente. Cuando sacaron la gente, militarizaron las instalaciones y no volvieron. En Medellín sucedió lo mismo.
O sea, aquí hubo una mano negra, dura, de esas a la brava, que sacaron los trabajadores a la brava y no volvimos. El cierre violento de Telecom lo hace el doctor Álvaro Uribe Vélez, con su ministro Oscar Iván Zuluaga, que era el ministro de Hacienda. O sea, terminan destruyendo y entregando la empresa, y lo hacen de una manera violenta, porque en estas instalaciones, aquí donde estamos sentados, descargaron centenares de policías que terminaron desalojando a los trabajadores de las empresas, y simultáneamente desalojaron a los trabajadores de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de todos los rincones de la patria. Desalojaron a la gente a bolillo, a golpes, nos sacaron de manera violenta de la empresa. Muchas gracias, Juan Pablo. Como les decía ahorita en la intervención, el proceso de liquidación, el desalojo, hace 20 años, de los trabajadores y las trabajadoras de Telecom, y el posterior proceso de liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones fue un paso, el último paso, o uno de los últimos pasos, de un proceso político y económico que ya había empezado tiempo atrás, pero que a su vez no había sido originado en los gobiernos nacionales de Colombia, ni en el de Virgilio Barco, ni en el de César Gaviria, como contábamos en emisiones anteriores, sino que hacía parte de una estrategia a nivel internacional de relanzamiento del liberalismo económico, lo que se conoció como el neoliberalismo o el capitalismo salvaje, que tuvo su centro de lanzamiento a nivel internacional en el Consenso de Washington, por allá finalizando los años 80 y a comienzos de los años 90. Toda una estrategia de debilitamiento y de achicamiento de los estados, para darle paso, quitar a los estados-nación para darle paso a lo que estamos viendo hoy, que son las empresas-estado. Todo un proceso de instauración de los oligopolios transnacionales, del manejo de las vidas de los países a través de las decisiones del mercado. Ese proceso tenía como estrategias, obviamente, como les decía, el marchitamiento de las empresas estatales, su intervención, su liquidación y su posterior privatización, especialmente las empresas de servicios públicos. Y eso fue un proceso del cual fuimos víctimas aquí en Colombia y que seguimos siendo víctimas, pero que no fue exclusivo de Colombia, sino de buena parte de Latinoamérica. En esa época, estamos hablando de los años 90, el primer intento que se hizo de materializar esta estrategia acordada en el Consenso de Washington de acabar con las empresas del Estado, la privatización de los sectores estratégicos, tuvo un primer intento con la intención de vender a Telecom por acciones, para darle espacio a los inversores privados. Ante la fuerte oposición de la organización sindical en esa época de Telecom, pero también con la ayuda, con la participación de otros sectores de trabajadores, como los compañeros del abuso y otras organizaciones, se pudo dar una especie de compás de espera a esa intentona privatizadora. Pero como ustedes y los quienes nos siguen se han podido dar cuenta, la intención ya estaba dada, la estrategia ya estaba dada, y es así como tiempo después, en el año 2003, se da como el punto máximo de toda una serie de pasos que venían dando antes. Dentro de ellos, como ya lo ha explicado Juan Pablo en programas anteriores, los procesos de joint venture, en el que en unos contratos leoninos el Estado casi que Telecom terminó casi que respondiendo con su patrimonio, la inversión de unos socios estratégicos que únicamente vinieron fue a recoger las ganancias, al mejor estilo de las concesionarias de los peajes, que ustedes ya saben cómo funciona. En ese orden de ideas, en el 2003 se da el último paso, el paso más grande, que es el de la intervención de Telecom, con la manipulación de la información social, pero sobre todo la información financiera de la misma empresa,
Como les contábamos, bajo el fantasma del gran pasivo pensional que tenía cargando sobre sus espaldas las finanzas de Telecom, los malos negocios y la inminente llegada de otro sistema de comunicaciones que se iba a imponer, que es el sistema de la telefonía celular y todas estas nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, a Telecom se le decretó su muerte financiera. En lo que nosotros creemos fue una manipulación de la información, haciéndole creer a la opinión pública que Telecom no era capaz de sobrevivir. Si bien es cierto, las cifras en aquella época y los estudios y los análisis daban de prima facie, de primera mano, un análisis, un diagnóstico que podría indicar eso, el tiempo después nos daría la razón a los trabajadores y trabajadoras en organizaciones sindicales de que esa manipulación de la información era eso, y que la realidad demostraría que la intención en últimas era entregarle el patrimonio de Colombia, de los colombianos y las colombianas, a los intereses privados, sobre todo en sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones y el de los servicios públicos. Eh, con el fantasma del pasivo pensional se le entregó a Telefónica de España, que en últimas fue la que terminó con la empresa nacional de telecomunicaciones, eh, el más rentable de los negocios, que como ustedes verán más adelante, Juan Pablo, con el análisis de la cifra nos podrá decir que sigue siendo un negocio rentable, aquí en Colombia y en el resto del mundo. Y la misma realidad demostraría que lo que se quería era desmontar con el movimiento sindical para que no siguiera siendo un obstáculo a esos procesos de privatización y entrega al capital extranjero del patrimonio nacional. El día en junio del año 2003, por múltiples razones, entre ellas el miedo que tenía aquel gobierno de en ese entonces, el de Álvaro Uribe Vélez, dio el paso de entrar por la fuerza a las instalaciones de Telecom para desalojar a los trabajadores y a las trabajadoras. Y decirle a la opinión pública que eso se hacía por el bien de los mismos trabajadores, especialmente el de los pensionados y las pensionadas. Que por el bien de las pensiones de estos ex trabajadores y ex trabajadores era necesario que cientos de miles de trabajadores quedaran en la calle. Que por el bien de las finanzas de la nación era necesario liquidar una de las empresas con mayor futuro, como son las empresas de telecomunicaciones, y entregárselos al capital extranjero. Y que por el bien de la misma nación era necesario que castigáramos a un gran sector, sobre todo los sectores deprimidos de la ruralidad, les quitáramos la posibilidad de tener acceso a ese desarrollo de las telecomunicaciones. Gracias a esa decisión del gobierno de entonces, del señor Álvaro Uribe Vélez, muchas familias quedaron en la calle. Luego, posteriormente, muchos pensionados y pensionados vieron arriesgado todo el esfuerzo de toda su vida laboral y la nación quedó en entredicho viendo su futuro en telecomunicaciones en manos de unas empresas cuyo único objetivo era el de las rentas, el de las ganancias, dejando de lado esa obligación social de comunicar a los colombianos, de hacer eso que hacíamos en Telecom, que era unir a Colombia con el mundo y unirnos a nosotros los colombianos. Ese junio del 2003, muchos de nosotros, muchas de nosotras, vimos horrorizados cómo esa estrategia del consenso de Washington, ese achicamiento del Estado, ese renacimiento del capitalismo salvaje daba sus primeros pasos. Los compañeros del abuso tampoco lo lograron. Como ustedes se pudieron dar cuenta, después Ecopetrol también fue vendida en acciones, es decir, siguiendo la misma estrategia. Y hoy estamos en un escenario en el que este gobierno, el gobierno progresista del Pacto Histórico, está tratando eh, de ponerle un poquitico de humanismo a ese tren salvaje del capitalismo.
Esperemos que este espacio, estas reflexiones que les estamos compartiendo les sirvan a muchos y a muchas para darse cuenta que ese sacrificio que hicimos muchos trabajadores, muchas trabajadoras, ese sacrificio de la cárcel de nuestros compañeros sindicalistas, ese sacrificio máximo que hicieron nuestros compañeros con sus vidas, sirva a las nuevas generaciones, como hablaba Álvaro Molina, para demostrar que se necesita la organización, se necesita la solidaridad, pero se necesita la determinación de la ciudadanía colombiana para ponerle freno a estos intentos de entregarle nuestro patrimonio a unos pocos y de seguirnos sumiendo en la miseria, en la exclusión, en la violencia y en la muerte. Ese es el resumen de lo que pasó con ese desalojo, con esa liquidación, y esperamos que ustedes en sus casas tengan a bien comparar esto que le estamos diciendo y buscar otras fuentes. Los Muchas dejo por ahí. gracias, Omar, por esa introducción de este aparte. Y esto nos deja en el siguiente tema, que es la parte de las acciones jurídicas, las acciones de tutela, las demandas que empezaron a darse a través de los trabajadores y de los pensionados. Y ese tema nos lo va a abordar Álvaro. Entonces, Álvaro, es suyo el micrófono para que nos siga comentando sobre este tema. Al otro día nacía una supuesta nueva empresa, ahí están los videos, donde la entonces ministra de Comunicaciones decía, nace una nueva empresa 100% estatal. Qué raro, una nueva empresa 100% estatal, y los únicos que pueden irse a trabajar allá eran los directivos de la empresa. O sea, ¿quién es el actual presidente de Colombia Comunicaciones o de hoy en día de Movistar? Alfonso Gómez Palacios, que era el presidente de Telecom. ¿Quién es el vicepresidente de Recursos Humanos? El mismo que era vicepresidente de Recursos Humanos en Telecom. O sea, se llevaron a las directivas de la empresa, pero votaron a sus trabajadores. Y si hubiera sido así, qué raro que una empresa que utiliza nuestros edificios, nuestros códigos de marcación, todo lo que era Telecom, y no permiten ni los jueces de esta república que definamos definitivamente que había una sustitución patronal, que allá podían pasar esas madres cabeza de familia, esos discapacitados que tenía Telecom. Todo ese retén social podían haberlo enganchado a la nueva empresa, pero no ocurrió así. Aquí querían borrar cualquier vestigio de Telecom. Por eso en el mercado laboral nunca se permitió que ninguna persona entrara a trabajar a ninguna empresa, ni pública ni privada. Los trabajadores de Telecom quedaron condenados de por vida a no pisar las posibilidades de un trabajo digno. Bueno, Juan Pablo, compañeros, muchas gracias. Como bien lo decía Ruth, cuando nos habla de la criminalización de la protesta, como lo recordaba Omar, ha sido un proceso tortuoso y en todo ese proceso lo que ha brillado es por su ausencia ha sido la justicia. En algunos de los programas Juan Pablo mencionó el tema de la justicia sin rostro, mencionó todo lo que pasaron los compañeros en su proceso de detención, su acusación de terrorismo. Hoy los procesos de los compañeros asesinados gozan de impunidad. Si hay avances en algunos, que hay unas declaraciones de unos paramilitares que asumen su responsabilidad. En últimas, la justicia desde esa época ha brillado por su ausencia. Voy a hablar y centrarme en el proceso de la liquidación del 2013 y los procesos de justicia. Hoy todavía trabajadores y pensionados, pese a una lucha de 2 décadas, y seguimos a la espera de la justicia. Se han hecho ejercicios valiosísimos desde la concepción de los trabajadores, las sentencias CCU 388 y 389
son fruto y nacen a la jurisprudencia y nacen a ser parte de esa estructura judicial del país por la lucha de los trabajadores. Mencionábamos a los compañeros de AMACAF, mencionábamos a otro grupo de padres y madres cabeza de familia y de la organización sindical que desarrollaron la tarea y se produjeron esos resultados. Unos resultados que al final el efecto fue truncado porque más que la justicia primó el interés político y económico del gobierno de turno y desarrollaron el proceso de liquidación incumpliendo con los parámetros establecidos en la ley 254 de 2000. Dentro de ese tema, creo que es importante resaltar porque tiene que ver mucho con la independencia de los poderes, ¿cierto? Cuando la circular 04 del noviembre del año 2005, si mi memoria no me falla, emitida por el entonces presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado José Alfredo Escobar Araujo, que después fue mencionado por unos presuntos y posibles nexos con Giorgio Sale, ¿cierto? Relacionado con la mafia italiana, y después es relacionado y nombrado por una presunta relación con el paramilitarismo a través de Salvatore Mancuso, emite esa circular instruyéndole a los jueces de la República diciendo que no pueden fallar en favor de los trabajadores y pensionados de Telecom y las teleasociadas, es una injerencia en la autonomía de los jueces. Y eso se vio reflejado en todos los fallos, ¿cierto? Eso se vio reflejado en toda la trata de fallos a nivel nacional, que existió una presión indebida frente a la autonomía judicial. Por eso, no hay un reconocimiento a la vulneración de los derechos. En ese escenario, los trabajadores hoy continuamos con la esperanza, pero con los pies en la tierra, 20 años después, de los escenarios de pelea jurídica. Nosotros desde este espacio, desde este grupo, en cabeza del compañero Gonzalo Díaz, llevamos a cabo unos desarrollos entendiendo esa presión en la justicia nacional, una aventura de llegar a la justicia internacional. Como lo desarrollamos en el programa, la justicia internacional acudimos a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desafortunadamente allí no pudimos avanzar. Hoy nos queda algunos espacios en la justicia nacional, algunos que vienen siendo liderados por algunos trabajadores, unos espacios desde la organización sindical en compañía del doctor Jurado y la Asociación de Pensionados UPECO en el Consejo de Estado, y el tema de la Comisión de la Verdad que desarrollamos en el programa anterior y en Justicia Especial para la Paz. Creemos que desde este espacio, y es una invitación en que las peleas debemos darlas todas, y es la invitación, pero debemos tener la prudencia necesaria para que la especulación y la expectativa no desborden nuestras ilusiones. Sabemos que tenemos unos derechos que fueron violentados, pero a lo largo de estos 20 años y de muchos años más, ha habido personas tristemente que se han aprovechado de eso y han actuado de mala fe frente a los trabajadores en general y pensionados. Entonces la invitación es a seguir dando las peleas, desde los espacios que podamos, desde la realidad, desde la suma de muchos esfuerzos, controlando las expectativas y las realidades para no desbordarnos, entender que lo que hemos tenido durante estos 20 años, tanto en los dos gobiernos de Álvaro Uribe, en el gobierno de Santos ha sido y en el gobierno de Duque, ni qué decirlo, una ausencia de justicia. No ha habido una independencia de poderes y eso lo hemos vivido en carne propia. Seguimos los trabajadores de Telecom y las teleasociadas, al igual que los pensionados,
esperanzados en que algún momento haya justicia, pero esa esperanza no puede llevarnos a que abusen de nosotros y nos generen expectativas que no corresponden. Muchas gracias, compañeros, y les agradecemos infinitamente su audiencia y un abrazo desde el corazón. Muchas gracias, Álvaro, muy amable por esas sentidas palabras, por esas reflexiones últimas en torno a lo que fue la lucha jurídica y a lo que sigue siendo la lucha jurídica de los trabajadores, las trabajadoras, los pensionados y las pensionadas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y las teleasociadas. Eh, por favor, no se desconecten, sigan llenando de crispetas, de maní sus coquitas, sigan llenándose de agüita, de gaseosa, de cerveza, los que puedan. No se desconecten, vamos a dejarlos con un pequeño mensaje y ya seguimos con esta conversa de fin de semana. Telecom 20 años después, cuarta parte, estamos en las conclusiones. Por favor, sigan compartiendo en sus redes con sus amigos y familiares. No se desconecten, que ya seguimos en esta conversa de fin de semana. Profesional en Telecom llegado a ganarse 2 millones de pesos. Estamos hablando de hace 15 o 12 años. No eran los grandes salarios de Telecom, eso no es cierto. Vuelvo y repito, es que la nómina de Telecom no abarcaba el 15% de los ingresos de la empresa, no lo abarcaba. Esos estudios se dieron, es más, aquí hubo gente que entró a defender a Telecom cuando hicimos el primer paro, el paro grande del 92, como Carlos Lleras Restrepo, a través de los diálogos con su famoso bachiller Cleofas, una serie de personajes, incluso el mismo presidente Alfonso López Miquelsen y otros, defendiendo a Telecom, la importancia de Telecom, porque Telecom no solo generaba esas rentabilidades, Telecom se volvió en un tiempo la vaca lechera junto con Ecopetrol del Estado. El Estado tenía problemas de títulos cafeteros. Telecom, hágame el favor y me compra títulos cafeteros. ¿Cuánto aportó Telecom para la guerra, el impuesto de la guerra? O sea, Telecom, el Estado le sacó recursos al Estado grandiosos, permanentemente. Eso a la gente no lo sabe, pero fue así. Están en los balances, está en toda la historia, y está la gente que defendía un Telecom, porque ese no era un Telecom para nosotros, era un Telecom del país, para el país. Los trabajadores teníamos derecho a programas de vivienda, teníamos derecho a programas de educación, teníamos un buen salario, pero no exorbitante. Teníamos un buen salario que nos permitía que nuestros hijos estudiaran en las universidades, que nuestros hijos pudieran recrearse. O sea, teníamos una buena condición. Conquistas como tener un instituto tecnológico de electrónica y comunicaciones, el ITEC, uno de los baluartes en materia de investigación tecnológica, que se daba la mano con la Universidad del Cauca en materia de ingeniería, que se elevó a instituto tecnológico y que sacaba carreras de tecnólogos en telecomunicaciones. Eso no lo tenían todas las universidades, y eso no era solo para los trabajadores de Telecom, que tenían que nivelarse a llegar a ese estatus, sino para cualquier ciudadano tipo Sena que quisiera entrar a estudiar una carrera tecnológica, podía entrar al ITEC.
Permítanme mandarle un fraternal saludo a los compañeros y compañeras de Disruptiva y a los compañeros de la Red Progresista de Comunicadores Alternativos y Contrahegemónicos. Se me había olvidado decirle que también pueden escuchar la conversa de fin de semana luego de la emisión central a las 7:30, a las 9, a través de la emisora online de Disruptiva Radio. A los compañeros de Disruptiva, muchas gracias por hacer parte de este proyecto, y a los compañeros de la a la red progresista de comunicación, de comunicadores alternativos y contrahegemónicos también. Un muy grande saludo y sigamos adelante. Ana, cuéntanos esas reflexiones tuyas a modo de conclusión respecto a esas afectaciones humanas y sociales que padecieron muchos compañeros y compañeras de Telecom y las teleasociadas luego de que el gobierno de esa época de Álvaro Uribe Vélez tomara la decisión de liquidar las empresas de telecomunicaciones del país. Ana, el micrófono es Bueno, tuyo. yo quiero empezar por decir que una empresa es viable para un país la medida en que genere un producto, un servicio o un bien que eleve la calidad de vida de la población. En el caso de Telecom, generaba comunicaciones y sabemos por las afectaciones de pueblos aislados que la única comunicación que tenían con el resto del mundo era vía Telecom. Son viales y generan empleo. Y mientras más grande sea una empresa, más decente debe ser el pago, la remuneración. Y son viables en la medida en que le generen al Estado alguna ganancia, porque Producto Interno Bruto, porque generan pagos de algo que genere las ganancias, ¿no? Pero en el caso nuestro no era el que generara ingresos, era el que generara, porque las empresas del Estado lo que generan es servicios. Entonces, primera conclusión es que no se podía medir a Telecom por inviabilidad económica. La viabilidad era de un servicio y era un servicio que se estaba prestando, y ahora sabemos que el servicio se estaba prestando y se podía seguir prestando. La otra parte, como es la conclusión, es lo del empleo decente, que se tenía un empleo decente, pero no como se dice, que era un empleo que por presión del sindicato era mucho mayor, porque cuando se han mirado cuántos eran los ingresos en las empresas de telecomunicaciones de América Latina, el de Colombia ni siquiera estaba pues entre los más altos. Generó un drama humano. Cuando uno pensaba en ingresar a Telecom y empezaba a entrar a una empresa que era Orgullo Nacional, que era una empresa de reconocimiento, era poder entrar con estabilidad, incluso tenía un instituto donde uno entraba a estudiar porque quería entrar comunicaciones, porque quería trabajar en Telecom, era saber que había una carrera administrativa, era saber que había una organización sindical que le daba a uno más capacidades de que se le respetaran sus derechos y hacer valer los derechos. Era poder construir una carrera laboral, estar orgulloso de estar con una empresa en la que se comunicaban los territorios, en que los habitantes lo reconocían, a medida que se estaba dentro de ella, ir conociendo los cambios tecnológicos e ir aprendiendo. Era una empresa que te permitía ir aprendiendo dentro de ella, ir participando dentro de ella, pero también era constituirse como compañeros con las personas que trabajaban dentro de Telecom, construir relaciones de compañerismo, construir relaciones de participación en lo colectivo, construir familia Telecom. Cuando uno llegaba a Telecom era lo que más llamaba la atención, todos eran familia, todos estaban unidos, sus familias, porque cuando teníamos también la posibilidad de participar, por ejemplo, en los clubes, o los unos estaban en una cooperativa, las capacitaciones, etcétera. Pero también era la posibilidad
de uno decir, estoy en una empresa donde pueda construir mi proyecto de vida. En esta empresa donde yo estoy con carrera administrativa, yo puedo pensar en tener una vivienda, yo puedo pensar en tener préstamos, yo puedo pensar en estudiar, en tener una familia, en que mi familia, hasta cuando yo me pueda jubilar y irme a los cuarteles de invierno, mi familia va a poder, los hijos van a poder estudiar, van a poder trabajar, voy a tener algunos ingresos decentes y todas las posibilidades que me daba Telecom de trabajar dentro de ella y poder llegar al final de la vida a gozar de una familia y a gozar de todos los bienes que podía tener. Esa parte es como la de el que se haya truncado un proyecto de vida familiar y personal de las personas que estaban allí. Pero la otra parte es como el derecho a trabajar. No, se perdió el derecho al trabajo, pero también el derecho a trabajar. Donde uno está, donde una empresa, donde no es una máquina que la manda ni hace, sino una empresa que los considera personas inteligentes, que los considera con sus capacidades individuales de poder aprender y aportar desde lo que se hace, una empresa donde podían también participar en las decisiones dentro de lo colectivo, dentro de lo de los sindicatos, donde se podía crecer, donde se podía hermanar, donde se podían hacer muchas actividades desde las actividades que se hacían. Tener el goce de trabajar y el goce de participar y de estar trabajando en equipo. Eso es importantísimo donde las empresas lo puedan permitir. 20 años después, nosotros vemos que muchos de los trabajadores del Telecom no se han retirado, siguen luchando. Es el caso de nosotros, los de memoria colectiva, se siguen luchando por las reivindicaciones. 20 años después, existen todas las comunicaciones, algo de lo que haya quedado, por ejemplo, clubes de pensionados, reuniones de pensionados, etcétera. 20 años después, las personas siguen con lazos relacionados con lo que fue la empresa, con lo que fue su vida dentro de la empresa y con la problemática que dejó la empresa, pero también relacionados con toda esa familia que se construyó en Telecom. Yo todavía veo invitaciones a entierros, yo todavía veo información que se da sobre las personas que están enfermas, etcétera, etcétera. De modo que no solo se truncó un proyecto de vida para las personas que económicamente todavía siguen peleándola, sino que también se truncó un proyecto de una relación laboral, pero que también era una relación familiar. Muchas gracias, Ana Isabel, por esa aproximación diferente, un tanto más humana, más social, de lo que significó la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y sus empresas teleasociadas. Hace parte de esas conclusiones que a manera de reflexión les estamos compartiendo a quienes están viendo estos especiales, este especial de Telecom 20 años después. Para este segmento final en el que vamos a tratar de compartir con ustedes a manera de conclusiones las reflexiones en torno a las consecuencias de la liquidación de Telecom, en torno a salirnos un poquitico del contexto de lo que llamaba Ana Isabel, esa familia de Telecom, eso que de alguna u otra manera se constituyó entre miles de empleados a nivel nacional de la familia Telecom y Teleasociadas, para darle una miradita un poquitico más amplia de lo que significó la liquidación de Telecom al resto de la comunidad, al resto de la nación colombiana. Entonces, en este segmento yo voy a invitar a mis dos compañeros, Marco Tulio y Juan Pablo, para que nos regalen, nos comparten sus reflexiones en torno a dos aspectos bien interesantes. El uno que tiene que ver con el servicio mismo, cómo se prestaba, cómo terminó, cuál es la situación actual luego de la liquidación y finalmente cómo quedó el sector 20 años después de la liquidación. Entonces, en ese orden de ideas, mirando los problemas que acarreó esa decisión en el servicio,
quisiera pedirle a Marco Tulio que nos regalara, nos compartiera sus reflexiones en estos 20 años después de la liquidación de Telecom y sus empresas teleasociadas. Marco Tulio, el micrófono es tuyo. A la gente se le olvida que cuando Telecom prestaba los servicios de comunicaciones tenía que ir desde el Amazonas hasta San Andrés y Providencia, desde La Guajira, Cabo de la Vela, todo eso. Territorios inhóspitos, donde antes no iban ni siquiera las carreteras, donde un técnico se tenía que meter 6 meses solo en una estación repetidora. Y eso tenía una sobreremuneración, claro. Es un tipo que no se quedaba sino hablando con el perro o con los equipos, porque 6 meses esperando que lo fueran a reemplazar. ¿Tenía una prima? Claro, tenía una prima gradual. Hoy cuando uno dice que hay que entregarle primas a la fuerza pública por su función y todo eso, ¿cómo así que entonces hay unos que sí tienen derecho a unas condiciones laborales más dignas o mejor remuneradas y a otros que hacían unos papeles casi que iguales de héroes, de héroes? Entonces a esos había que quitarle las prestaciones y decir que eso eran prebendas de los trabajadores. Cosas como esas pudiéramos encontrar. O de clima, ¿quién se va a ir a trabajar a Piedepató, a Juradó, a Ismina, a Istuandó, a una serie de municipios que la gente a veces no mira ni siquiera en el mapa, y ahí estaba Telecom metido, sufriendo los embates de la violencia, de la guerra, del paramilitarismo, de la insurgencia? Y eso tenía una gratificación para un trabajador, claro, porque era que la única presencia del Estado en muchas regiones del país la hacía Telecom. No habían escuelas, no habían centros de salud, pero había Telecom, y eso era importante. Telecom tenía digitalizada su red de comunicaciones en más de un 85%. Telecom tenía fibra óptica, Telecom tenía cable submarino, recursos satelitales. O sea, Telecom era una empresa moderna y rentable. Hasta el momento era moderna. Nunca pudieron derrotarnos con los argumentos de que Telecom no era moderna. Era moderna, una de las empresas más modernas. Telecom tenía sus bajos costos en materia de telefonía local, los más bajos de América Latina. Telecom tuvo que rescatar de la quiebra a muchas empresas locales, y Telecom era socia de empresas como Telecartagena, Teletuluá, Telenariño, Telesanta Marta, Teleibagué. Eso le tocó a Telecom ir a salvar esas empresas que estaban quebradas en manos de los políticos de turno de los departamentos y de los municipios, y salvarla y crear las empresas teleasociadas. Pero Telecom también tuvo que salvar Enravisión. Telecom era dueña del 99% de Enravisión. Telecom creó TV Andina. O sea, Telecom era una empresa que marcaba una pauta en materia de comunicaciones grandes. Alguien diría que era el monopolio. No, no era monopolio. Con ser todo eso no era monopolio, porque aquí habían otras empresas que prestaban servicios de comunicaciones, como Empresas Públicas de Medellín, Empresas Públicas de Cali, Empresa de Teléfonos de Bogotá, en fin, habían otros operadores para eso. Y después someterla a una competencia entre hermanos. ¿Cuáles éramos los hermanos? Empresas Públicas de Medellín, Empresa de Teléfonos de Bogotá. Entonces permitieron que los otros prestaran los servicios que prestaba también Telecom, para reventar a Telecom. O sea, una competencia desleal entre hermanos, porque nunca hubo una competencia de privados contra Telecom. Después de que liquidan a Telecom, le entregan la red a los privados, que fue Telefónica de España. Uno tiene que recordar que Telecom, o el sector de telecomunicaciones, a través de Telecom, manejaba su proceso como una economía de escala. Entonces, dado sus 32 empresas, le permitía prestar de manera muy eficiente y de manera regionalizada ciertos servicios. Así como la larga distancia la cubría Telecom, la telefonía local la cubría a través de algunas locales propias de Telecom y otras en asocio, que son las famosas llamadas teleasociadas, como Telearmenia, Telehuila, Telecartagena, por nombrar unas pocas. Ese tipo de organización entonces le permitía a Telecom regionalizar
y centralizar regionalmente la fuerza laboral en ciudades de mediana y de alta importancia. Y desde ahí se atendía toda una serie, que era la más grande en cuanto a territorio, no en cuanto a servicio, que era la zona rural. Ahí es donde decimos que Telecom prestaba un servicio al ciudadano. No le importaba qué tanto producía para la economía de la empresa este ciudadano, sino que el entendimiento de la obligación del Estado hacia el ciudadano se prestaba llevándole el servicio a rincones muy retirados de estos centros poblados. Esa misma regionalización le permitía, por ejemplo, tener centros de acopio de repuestos para una efectiva respuesta técnica en caso de problema, e igualmente el personal técnico estaba ubicado en sitios estratégicos para su desplazamiento. Los sectores rurales por naturaleza siempre se ha considerado que dada la baja densidad poblacional, en temas como este de las telecomunicaciones, pues generan pérdidas, ya que su demanda no es tan alta, entonces la prestación del servicio es bien onerosa. Era tanto eso, no solamente en el sector de comunicaciones, en el sector de salud y otra serie de aspectos, y se decía que Telecom era la única parte del Estado que hacía presencia en los rincones más alejados de este país, donde no había policía, donde no había salud, donde muchas veces ni siquiera energía había. Era Telecom la única presencia en representación del Estado. Como ya lo decíamos, esto da pérdidas, entonces hoy vemos cómo en las zonas rurales se dejan abandonadas porque hoy lo que interesa es el negocio. Entonces muchas centralitas que eran de 20, 30 abonados y no daban rendimiento económico suficiente, pues sencillamente como era unas comunicaciones a través de hilos, plantas telefónicas, fueron siendo dejadas abandonadas. Se dañaba un abonado y pues, no interesaba ir a repararlo porque no producía sino escasamente el mínimo. Valía más el ir a repararlo que lo que realmente compensaba económicamente. Y entonces ahí es donde cambiamos ese concepto de el servicio al ciudadano por el servicio al cliente. Ya nos interesa únicamente es cuánto nos produce para poderlo atender o no. Y ahí me trae el recuerdo de la propaganda del ministro del momento, cuando entró la telefonía celular, que decía que el campesino montado en su caballo podría estar averiguando cuánto valía el bulto de papa en Bogotá. Eso es mentiras. Mire que en los otros episodios de esta serie sobre Telecom 20 años después de su liquidación, no pude participar porque precisamente estaba en una zona rural a escasas 2 horas de Bogotá, pero hay servicio de comunicaciones. Ya no hay cómo poderse uno comunicar. Ahora, en ese orden de ideas, pues hay algunas empresas que se vieron más debilitadas, el caso de las teleasociadas, porque ellos prestaban el servicio de telefonía exclusivamente local, ¿cierto? A través de hilos. La transmisión de datos la prestaba era Telecom, ¿cierto? Entonces, en la medida que el servicio de la telefonía de hilos va siendo menos utilizado, entonces estas empresas teleasociadas van perdiendo ese poder. Lo único que les queda son esas conexiones de hilos para que de alguna manera a través de ellos llegue el Internet. ¿Y por qué el Internet? Porque es que curiosamente Movistar no ha sido agresivo en la generación de la fibra óptica en las ciudades. No les interesa sino ciertas ciudades capitales donde por asuntos de comercio
y regiones de esas ciudades, donde por asuntos de comercio les interesa llevar una alta calidad en la comunicación. Del resto, sectores poblacionales de estratos 2, 3 no les interesa, entonces no le meten fibra óptica, sino que sencillamente siguen dejando que llegue esa señal de hilos que permanentemente se cae, que es deficiente por ruido y por otra serie de conceptos técnicos, pues que no es el caso de explicarlos ahorita acá. Eso ha ido haciendo que el servicio hacia el usuario pobre, ¿cierto? El que no genera los grandes capitales, pues entonces sea cada día más deficiente. Por parte de Telefónica, que es la que entra a ser la socia del Estado a través de Colombia Telecomunicaciones y que se utiliza el logo de Movistar, fortifican exclusivamente el servicio de la telefonía celular. Una telefonía celular a la que hay que hacerle mantenimiento a la red de transmisión, no más. Ya no necesitan esas telefónicas para estarles haciendo mantenimiento, no necesitan estarles haciendo mantenimiento a las redes de hilos. Entonces, por eso fortifican la telefonía celular como salida. Pero vuelvo y digo, en la zona rural no les interesa, porque es que en un terreno de 50 hectáreas hay 5 habitantes que serían los que harían llamada. No tienen esa densidad poblacional para que justifiquen una demanda que les haga colocar mucho servicio. Ahora, ¿de dónde arranca todo este rollo del famoso cuento de las privatizaciones, del no monopolio? Pero aquí ese monopolio, ¿a qué nos llevó? ¿Era que acaso la guerra comercial entre una marca de pilas y otra marca de pilas le generaba los grandes recursos a Colombia? No, porque la plata o se iba para Alemania o se iba para Estados Unidos. Lo mismo pues para hablar de conceptos muy que teníamos en esa época. Por ejemplo, cuando se hablaba de Kodak y Fujicolor, la plata no era para Colombia, la plata se iba. Entonces ese cuento de la competencia, ese cuento de no al monopolio realmente no le brindó nada al país. Lo que hizo fue quitarle lo que sí le generaba, además de perder esa hegemonía en un sector esencial de seguridad nacional como eran las comunicaciones. Miremos hoy las comunicaciones. La pandemia nos demostró que el cubrimiento de lo digital es pésimo. La gente muchas veces en las zonas rurales y en otros lados no se podía comunicar para estudiar porque no tenían internet. Todo lo que funciona a través del internet, las empresas del Estado son ruedas sueltas. Uno debería tener hoy con base a, perdón la redundancia, en función de la base de datos de la Registraduría Nacional, por ejemplo, todos estos auxilios que se entregan, ¿cierto? A la tercera edad, a las madres cabezas de hogar y todo eso, deberían estar centradas en unas bases digitales donde sencillamente la persona en el momento que ingresó a un trabajo debe salir de la base porque lo digital automáticamente debe generar unas alarmas que la baje de esa base de datos en la que estaba. Pero nada de eso se hace porque cada sector, para poder mantener la corrupción, tienen unas bases de datos propias sin importarles qué es lo que realmente está pasando alrededor del Estado. Y para poder hacer eso y mantener esa corrupción, necesitamos mantener el país incomunicado. Por eso lo digital y el cubrimiento de lo digital no se da. Hoy, si bien el fuerte no es la telefonía, sino el Internet y la voz sobre IP que llamamos, que es la comunicación sobre Internet, realmente no se apoya, no se da y necesitamos seguir manteniendo al país incomunicado
para poderlo manejar a través de otros medios que prestan la información o informan a la gente de manera amañada. Entonces, realmente hoy el famoso cuento de que necesitábamos vender, privatizar a Telecom para poder generar un progreso en las comunicaciones, no es una realidad. El país hoy realmente está más incomunicado de lo que estaba en esa época. Gracias, Juanita. Muy amable a Marco Tulio, esa aproximación diferente a lo que está pasando en el sector de las telecomunicaciones 20 años después de que los gobiernos de esa época, que cosas raras son casi que lo mismos que hasta el 6 de agosto del año pasado, nos mintieron en últimas, prometiéndonos esa bienvenida al futuro, ese revolcón, la economía naranja y la 5G para todos y todas, y todavía no ha llegado. Nos queda un último segmento para cerrar esta cuarta parte de este especial de Telecom 20 años después. En esta parte vamos a concluir, a cerrar de manera general estos análisis que hemos compartido con ustedes durante estos 3 programas previos. Esta parte va a estar a cargo de nuestro amigo, nuestro compañero, coordinador general de esta transmisión, Juan Pablo Sepúlveda Gauer. Pero antes de ir con él, permítame reiterarle la invitación a que se conecten a las redes sociales de la conversa de fin de semana, a que le sigan dando me gusta a nuestro fanpage, a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube y a que sigan visitando nuestro blog. Nuevamente el saludo a la gente disruptiva y a los compañeros de la Red Progresista de Telecomunicaciones. Un breve cortecito y ya regresamos con Juan Pablo Sepúlveda para que nos cuente a grandes rasgos qué pasó con Telecom, las teleasociadas, los trabajadores, las trabajadoras y en general con Colombia 20 años después de su liquidación. Para esta parte final, como les decía antes de la pequeña pausa, vamos a hablar sobre el panorama 20 años después de la liquidación de Telecom, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y sus empresas teleasociadas. El estado actual de cosas, como dicen algunos por ahí, luego de todo este tiempo, 2 décadas. Ya hicimos un recorrido a través de estos 3 programas, ya ustedes escucharon algunas reflexiones a manera de conclusiones sobre este recorrido, esta memoria histórica que hemos, junto con nuestros amigos y amigas, los codirectores de este programa, la gente de nuestra memoria histórica, hemos hecho sobre estos 20 años. En esta parte quiero que Juan Pablo nos regale esa perspectiva que hemos subtitulado en este segmento Telecom 20 años después. Entonces, Juan Pablo, el micrófono es totalmente suyo. Estos eran contratos donde se trajeron una serie de empresas, la NEC, la Siemens, Hitachi, todas las transnacionales, dizque para ampliar el servicio de comunicaciones. Y durante 10 y 12 años, esas líneas nuevas que se instalaban solo le repercutían a Telecom en ingresos el 80, el 90% queda en manos del particular y solo el 10% en manos de Telecom. O sea, esta fue una empresa que la proyectaron 10 años a que viviera única y exclusivamente del 10% de esos ingresos.
Entonces se le dijo al país que la empresa no era rentable. No era rentable en ese momento. Sin embargo, la Junta Directiva de Telecom visionó y evaluó la posibilidad incluso de que la empresa, pagando los contratos de asociación que para nosotros no debían pagarse, saliera más adelante. Es más, ¿cuánto tiempo los trabajadores de Telecom mediante convención colectiva peleamos la necesidad de que nos entregara una franja de celular? Nunca, a Telecom nunca se le dejó participar en el celular porque el propósito era amarrarla tecnológicamente también, no solo económicamente, sino tecnológicamente, para que cuando llegaran los operadores, los nuevos operadores mostraran resultados en materia de telefonía celular, pero a Telecom la tenían amarrada porque le prohibieron meterse en el negocio de la telefonía celular. Pero aparte de eso, le exigían a Telecom que le regalara, que le prestara la red a los nuevos operadores, Comcel, todos los que llegaron en ese entonces. Entonces Telecom, después de que tuvo que colonizar cerros para sus repetidoras, llanos y todo el territorio nacional, llegaban los nuevos operadores de celular, hágase a un ladito que yo voy a poner mi antena y dígale a su técnico que me le eche un ojito para que me revise los equipos. Y así lo hicieron. O sea, Telecom permitió que sobre sus hombros cabalgara la inversión privada, que no invirtió un peso. Trajeron unos equipos, pero no tuvieron que colonizar cerros, no tuvieron que abrir espacios para ver, tenían el público ahí, tenían los clientes ahí. Bueno, lo primero que tenemos que arrancar es precisamente en el 2003, cuando se liquida. ¿Cuál es la situación de comunicaciones en ese momento? Lo primero que hay que recordar es que el grueso de los ingresos que tenía Telecom era por conceptos de larga distancia nacional, larga distancia internacional entrante y larga distancia internacional saliente. Eso representaba para Telecom alrededor de un billón de pesos que recibía por ese concepto. Y si hablamos de tiempo, estábamos en aproximadamente 5.255 millones de minutos en llamadas. Eso es muy importante, porque ese mismo tiempo, de alguna manera, lo vamos a ver más adelante en la telefonía celular, porque ya en el año 2003 había 6.180.000 líneas telefónicas de celular. Teléfonos fijos había alrededor de 6 millones, pero ya los ingresos de la telefonía celular estaban por el orden de 1.900.000 millones, o sea, superaban ya los ingresos de la larga distancia nacional e internacional. Pero igual en los minutos, si los minutos en larga distancia nacional, internacional, saliente y entrante eran de 5.200, en la telefonía celular eran de 8.400 millones, o sea, mucho más se estaba hablando por celular. Y estamos hablando del año 2003, cuando nosotros llamábamos a decir, sí, ya voy, ya estoy acá, pero todavía había algunos mensajes de textos, pero no más. La tecnología, como fue evolucionando y los teléfonos celulares fueron mejorando, eso implicó también que normalmente la tecnología de la telefonía celular empezó en las bandas bajas, empezó en las bandas de 2 gigas, lo que le permitía un cubrimiento más o menos amplio entre repetidora y repetidora, pero manejaban unos servicios mucho más básicos. En la medida en que se fue mejorando el sistema de la telefonía celular, eso implicó aumentar la frecuencia para aumentar los datos que voy pasando en un instante para manejar ya no una imagen, sino un video, un audio. Eso implicó la tecnología de las 3G. Después vino la tecnología de las 4G, que hoy en Colombia todavía la tenemos. Si ustedes tienen un celular más o menos inteligente y están por los lados de Don Omar, que es en Santander de Quilichao, allá le pueden aparecer la banderita de 2 gigas o de 3 gigas y si al caso de 4 gigas. Es ahí donde también hay una descompensación frente a la comunicación, donde se centran las telefonías, las grandes telefónicas de celulares en los sitios más productivos, porque los sitios menos productivos simplemente dejaron las antenas de 2 y de 3 gigas. Lo cierto es que el sector de comunicaciones, podemos decir, hacer un cruce de cuentas, hoy en el año 2002 maneja la tecnología de 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas, 5 gigas todavía no. Ese cuento de que nos van a bombardear de 5 gigas, sí, es cierto, porque en definitiva, como es una frecuencia mucho más alta, necesita repetidoras mucho más pequeñas
con un área de cubrimiento más pequeño para poder tener un buen servicio. O si no, se te va a caer la señal o cualquier otra cosa. Implica tener fibra óptica, ya no hilos de cobre. Pero podemos decir que en el año 2022 estamos en un sector de comunicaciones, sin incluir la radio ni la televisión, que producen más o menos 19 billones de pesos. ¿En dónde están? La telefonía a larga distancia nacional solamente está en 138.000 millones, no alcanza ni siquiera a, a- las cifras que tenía hace 10 años. Mientras que la telefonía fija está en 1.600.000 pesos. Pero la telefonía celular, de los teléfonos celulares solamente que tienen voz, que hacen llamadas, está por los lados de 2 billones de pesos. Pero si miramos la demanda de la transmisión de datos, de internet, de las videollamadas, todos nosotros de alguna manera ya estamos utilizando esa tecnología a diario. Uno ve en el bus a la señora que está hablando por el celular y entonces ve a la nieta y ve el bus o sea, esa parte de la tecnología es ya no solamente la voz de las llamadas, sino que estamos hablando de datos. Datos en video, datos en audio y datos escritos. Esa parte de esos datos está casi en 8 billones de pesos, que es una suma inmensamente grande. Pero si estamos hablando de los teléfonos, del internet fijo, resulta que en Colombia hay 893 empresas que venden internet fijo. Estamos revendiendo el servicio y sobre todo son empresas donde están los municipios pequeños que ellos van y llevan sus antenas allá para revender el servicio. Ellos lo revenden con seguridad, con mucha menos velocidad y por eso de alguna manera están ahí. Eso implica que en estos momentos, año 2022, estoy hablando del año 2022 porque los datos del año 2023 no han salido. Eso los consigue uno en la página del Ministerio de Comunicaciones. El año 2023 no está y por eso le estoy hablando del 2022. Pero hoy con seguridad en el año 2023 estamos también con unas cifras un poco más altas. ¿Hacia dónde voy? Telecom era una empresa, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Estado. Colombia Telecomunicaciones en el año 2003 se creó como una empresa 100% del Estado para reemplazar a Telecom. Colombia Telecomunicaciones en el año 2006 hace unos acuerdos, vende unas acciones a Telefónica de España. Ya Telefónica España es dueña del 50 más 1% de las acciones. Pero Colombia Telecomunicaciones se crea como una empresa gestora, lo repito, no era dueña de un ladrillo, de una torre, de una antena, de nada. Simplemente hacía la gestión del servicio y entregaba lo que producía en un contrato de explotación. Cuando Telefónica de España compra las acciones y en el 2017 ya está con el 64% y el resto es del Estado, simplemente esas utilidades se están yendo para Telefónica de España. Lo curioso es que Colombia Telecomunicaciones no tiene una planta de personal. Quien maneja la planta de personal se llama Telefónica de España o Movistar. Y en algunos casos los informes que uno consigue en el ministerio hablan de Colombia Telecomunicaciones, pero no hablan de Movistar. Pero cuando hablamos de propaganda, sí se habla de Movistar, pero nadie, absolutamente nadie, conoce qué es Colombia Telecomunicaciones. Hoy, Movistar o Colombia Telecomunicaciones, que son la misma empresa, son un operador de telefonía local, de larga distancia y operadores de celular. La empresa que reemplazó Telecom hoy presta todos esos servicios. ¿Por qué no los podía prestar Telecom? Simplemente porque la intención era que el sector privado se apoderara de un renglón muy rentable, como lo estamos viendo, y que el Estado simplemente se quedara como un regulador. Es lo que se llama la privatización en el sector de las comunicaciones. Pero adicional a eso, se quitó de encima a una serie de trabajadores que estaban organizados para defender el sector de las comunicaciones y que siguiera siendo un renglón rentable económicamente, que lo es, pero también un renglón que traía beneficios sociales en los sectores apartados. Por eso hoy las grandes multinacionales están, como decía, en los grandes centros urbanos, donde hay una rentabilidad alta, pero donde la rentabilidad es baja, el servicio es malo,
y desafortunadamente ahí falta la figura del Estado como tal, que debería garantizarle esa comunicación a toda la población colombiana en las mismas condiciones. El problema es que depende de la renta. Y decíamos nosotros en el año 93 justamente que la privatización era el descreme del servicio y hoy vemos cómo se sigue descremando ese servicio a través de la prestación de la telefonía celular. Muy buen servicio en los centros rentables, pero en la periferia, desafortunadamente, muy mal. Pensaría yo que esa es una conclusión frente a qué pasa 20 años después de haber liquidado Telecom, frente a la prestación del servicio, frente a los trabajadores que no tuvieron la posibilidad de tener una continuidad en su proyecto de vida, una organización sindical que simplemente hoy está fortaleciéndose hasta ahora, pero en el año 93, recordemos, éramos casi 5.600 trabajadores quitándolos del plan de retiro del 95 con un sindicato. Hoy estamos hablando de un sindicato mucho más pequeño que de alguna manera está haciendo, está sobreviviendo frente a todas las presiones que hace una empresa como Telefónica de España a los trabajadores para que no haya un sindicato, para que no haya de alguna manera una voz contraria a lo que se está haciendo. Eso me parece que es fundamental, que hay que destacar. Bueno, como ustedes pueden ver, hay un casi que un hilo conductor de estas cuatro emisiones del especial Telecom 20 años después. Eh, a grandes rasgos, se le mintió a la nación colombiana, se manipuló la información financiera de la empresa, se manipuló el marco económico que podría tener la empresa, las proyecciones económicas del mercado, del negocio de las telecomunicaciones, y todo en aras de entrar en la moda de la desregularización de las relaciones laborales, que era una parte de la estrategia de consenso de Washington, de descremar, como hablábamos desde el 93, Marco, Álvaro, Juan Pablo, Ruth, de descremar el servicio, es decir, favoreciendo los intereses particulares de la empresa privada y de los grandes oligopolios transnacionales, y únicamente a hacerle caso a los dueños del poder, a las élites nacionales e internacionales. 20 años después, estamos sobreaguando. Por ejemplo, aquí está con nosotros Álvaro Molina, presidente de la USTC, remanente de esa vieja USTC de Telecom en esa época y todavía luchando con los trabajadores de las telecomunicaciones, sindicato de industria. Eh, Quisiéramos, como decíamos al principio, ahondar un poquitico más. Hay muchas historias, muchos detalles, muchas anécdotas que contar, pero creemos que a grandes rasgos esta es el intento de memoria colectiva que nuestra memoria colectiva quiso compartir con, no solamente con los trabajadores y trabajadoras de Telecom, de las teleasociadas, los pensionados, sino con el resto de la sociedad colombiana. Queríamos dejar este documento de 4 capítulos como un aporte más a esa verdad. Si bien es cierto, también nuestra memoria colectiva hizo parte de los relatos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Queríamos hacer ese otro relato audiovisual para el resto de la ciudadanía colombiana, pero sobre todo para los trabajadores y trabajadoras, como para que supiera un poquitico de esa historia de las luchas sindicales. Eh, Quiero pedirles a Álvaro, a Ruth, a Marco Tulio, a Ana, si está por ahí, que por favor prenda cámara y micrófono. Unas últimas reflexiones para ya despedir este especial Telecom 20 años después y dejar en las consideraciones de nuestros televidentes las reflexiones finales que cada uno de ellos sabrá tener. Entonces, no sé, Juan Pablo, Marco Tulio, Ruth, Álvaro, Ana, por ahí si está todavía, por favor, unas reflexiones muy corticas finales. Bueno, Pues, pues Dale, Luca. Alvarito, Marco, bueno, ahorita que se nos fue, Juan, pero muchas gracias y especialmente por haber compartido este espacio, estos 4 programas en los cuales, pues, como dicen, es importante contrastar, es importante conocer, es importante desmenuzar la información, pero también es hacer memoria. Y está en nosotros como la obligación, de alguna manera,
entregar a las nuevas generaciones esta historia que se ha vivido en el país para que no la olvidemos, pero también para que no la repitamos y seamos conscientes de lo que está pasando. Entonces, en esto consiste, en hacer memoria, en que nos traemos entero y en que reivindiquemos precisamente el derecho a poder vivir bien. No es un privilegio sencillamente de unos pocos el hecho de acceder a los recursos, el hecho de acceder a una vida decente. Es para todos y para todos y cada una. Esa es la idea de lo que tenemos que hacer y de alguna forma entregarle a nuestros hijos, a nuestras familias, ese mismo legado. Ese legado que Gonzalo nos dejó precisamente de ser dignos y de defender a capa y espada nuestra tranquilidad, nuestras empresas, nuestra dignidad sobre todo. Y muchas gracias. No, gracias a ti, Ru, por estar siendo parte de este ejercicio de memoria colectiva, de memoria histórica, memoria obrera. Muchas gracias. Por ahí ya se conectó Ana, Juan Pablo, Álvaro, Marco Tulio, unas reflexiones finales. Anita, ya que estás por ahí. Bueno, la reflexión va frente a la mirada que un Estado tiene sobre sus habitantes, sobre sus trabajadores, a que no es solamente tener una empresa, sino generar empleo y decente para las personas que trabajan en ello. Y cuando se tiene una empresa esta, que es un proyecto nacional para comunicar todo un país, y sobre todo lo que ahora llamamos nosotros los territorios, no es tan fácil evaluar un cierre a partir de la viabilidad económica o no que se diga, pero finalmente es hacia eso, permitir que empresas transnacionales entren a usufructar las ganancias. La otra parte es lo de los proyectos de vida, truncarle a las personas sus proyectos de vida, truncarle sus proyectos familiares. Son cosas que no se deben hacer por encima de las ganancias o de los intereses internacionales. Muchas gracias, Ana, muy amable por esa reflexión. Marco Tulio. Sí, primero reiterar nuevamente el agradecimiento, Omar, por la invitación y sobre todo a los compañeros Telecom. Decirles que las peleas hay que darlas, todas. Cuanto espacio se abra para pelear y tratar de recuperar un derecho que nos fue arrebatado, se debe hacer. Pero se debe hacer con los pies en el piso. Hay muchos compañeros que dejaron de lado y poder continuar con un proyecto de vida sencillamente porque los vendedores de ilusiones los llevaron a eso. Entonces hay que ser muy aterrizados. Todo se debe hacer, pero muy centrados en cómo y cuáles pueden ser los alcances. Y una segunda reflexión es, a nosotros nos quitaron Telecom y muchas otras empresas, aduciendo que el monopolio no era bueno, que había que combatirlo. Y hoy vemos cómo el grupo de los Zelensky están comprando todos los medios de información y hacen oferta por el éxito, generando un gran monopolio sobre sectores de la economía que son indispensables para la ciudadanía. Entonces, el monopolio es malo cuando le sirve al pueblo, pero es bueno cuando le sirve a un solo individuo. Muy amable, muy importante esa apreciación, Marco Tulio. Juan Pablo. Bueno, lo primero es que para las personas que tengan menos de 30 años, es muy posible que les quede difícil entender que en este país hubo empresas del Estado que prestaban unos servicios muy importantes, que había empresas como Telecom que prestaban el servicio de comunicaciones, donde en la mayoría de las casas solamente había un teléfono y ese teléfono era contestado por cualquiera de nosotros,
se mandaba razones por ese teléfono. Hoy estamos hablando de que en una población de 40 millones hay casi 2 teléfonos celulares por persona, donde nos volvimos individuos, ni siquiera dentro de la familia compartimos esa parte de la comunicación, y que sobre todo que la empresa a través de Telecom permitía y estaba desarrollando toda una serie de comunicaciones a las partes donde no es rentable. Y no solamente es en los territorios nacionales, es alrededor de nuestras ciudades. Como alrededor de las ciudades tenemos dificultades para tener una buena conexión, como si estuviéramos en el centro de la ciudad. Eso definitivamente es una obligación del Estado, pero el Estado desafortunadamente renunció desde el año 90 a esa obligación social que tenía con las comunicaciones. Es el único país que se da el lujo de no tener un ferrocarril, como lo teníamos, que manejaba las cargas, que le entregó ese negocio a los particulares de las tractomulas, que le entregó el negocio de las carreteras a través de los peajes. Es mirar también en qué país estamos, a esas personas de menos de 30 años que de pronto no vieron esa parte del Estado que nosotros vimos. Una entidad como el Instituto de Mercadeo Agropecuario que compraba a los campesinos el grano, el frijol, el maíz, que tenía supermercados, hoy están las grandes cadenas que no se maneja eso. Hoy tenemos una posibilidad, un primer gobierno que está tratando de hacer cambios, pero vemos cómo esos cambios en definitiva son torpedeados por todos los que han estado durante estos 30 o 40 años manejando todos los negocios, de cualquier cantidad de cosas, y que siguen aferrados a eso para que no haya cambios. Y nos obligan, a través de argumentos falaces, a salir a la calle a protestar, a decir que no haya cambios. Yo digo, ¿quién de nosotros no ha tenido problemas de salud? ¿Quién de nosotros no ha tenido un familiar que hubiera querido estudiar en una universidad pública? ¿Quién de nosotros no tiene un familiar que no ha tenido un problema de vivienda? El Estado definitivamente tiene que tener ahí. Y volver a eso nos va a llevar mucho tiempo, pero también nos lleva a que seamos muy claros frente a qué país es el que queremos. Yo sigo insistiendo, no pasemos entero, mastiquemos qué es lo que nos están dando. Todas estas colisiones que se están dando para no sacar todos los proyectos, ¿por qué son? ¿Será que no necesitamos un cambio de salud, un cambio en la educación, un cambio en las comunicaciones? Esa es una inquietud que tenemos. ¿No las van a resolver? No la han resuelto. Definitivamente tenemos que fortalecernos políticamente. Hay que seguir madurando políticamente porque me parece que es importante saber qué está pasando alrededor nuestro y no pasar solamente desapercibido qué pasa. Estamos en un país que necesita cambios y esos cambios tienen que ser apoyados por cada uno de nosotros. Muy amable, Juan Pablo, importante reflexión final la tuya. Y finalmente, pero no menos importante, el presidente de la USTC, Álvaro Molina. Gracias, Omar y compañeros. ¿Qué buscamos nosotros con estos programas? No perder la memoria, que esto sea un homenaje a Joaquín María Caicedo, a Helen de Jesús Quintero, a Orlando Frías Parada, al abogado, amigo y compañero Eduardo Maya Mendoza, a sus queridas y estimadas familias, a los extrabajadores pensionados de Telecom y sus teleasociadas, aquellos que han vivido durante estos 30 y estos 20 años procesos de resistencia, procesos de vida como los mostró Ana Isabel, muy complejos. Que no olvidemos de dónde venimos. Eso nos permite avanzar. Fue un pedazo de lo que nosotros vivimos y quisimos contarles. Muy seguramente nos van a faltar muchas cosas más. Habrán otras visiones, pero es lo que desde nuestra memoria colectiva queremos transmitirles. Lo hacemos desde el corazón, con toda la fraternidad y sin lugar a dudas. También es un homenaje a Gonzalo, porque nos acompañó, nos formó, nos educó en esto, y esto era una de sus ilusiones y hoy es parte del legado de nosotros. Entonces creo que también es un homenaje a él y a su familia.
Para mis compañeros, todo mi respeto, toda mi admiración. Y Omar, como siempre, gracias por la generosidad de cedernos el espacio. A la audiencia, sigan este espacio y averigüen, indaguen más para que conozcan la historia y no estemos condenados a repetirla nuevamente. Muchas gracias. Bueno, a mis codirectores y coguías en este ejercicio de memoria colectiva muy amables. No había tenido jefes múltiples tan buenos y tan sabrositos. Muchas gracias a ellos. La idea es toda de ellos. La idea original toca colocar en los créditos finales. Idea original, nuestra memoria colectiva. Y a nuestro director emérito, Gonzalo Díaz Gaviria, donde está, que está muy cerquita, que es el director general de esta producción. A él un saludo. Invitarlos a todos ustedes a que dentro de 8 días, si no pasa nada raro o antes, nos encontremos en su espacio de análisis, opinión alternativa y contrahegemónica que se llama La Conversa de Fin de Semana, para que nos acerquemos, nos aproximemos a otros eventos que generen opinión pública en lo local, lo regional, lo nacional o acaso lo internacional. Háganme el favor de cuidarse mucho. Muchas gracias a los que se están conectando, a los que nos están viendo. Son ustedes muy generosos, muy amables. Y por favor, como dijeron todos mis compañeros codirectores, por favor, hagan sus propios análisis, contrasten, comparen, desechen, contradigan, pero por favor no traguen enteros. No se dejen engañar por los monopolios de la mal llamada gran empresa colombiana. Esta fue la conversa de fin de semana en el homenaje a los trabajadoras pensionadas de Telecom y las teleasociadas 20 años después de su liquidación. Háganme el favor, cuídense mucho. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Roquita, Ana, Álvaro. Gracias. Omar, Sí, y muchas quería gracias. solamente hacer una pequeña última propaganda, qué pena, Omar, y es que hagamos una lectura muy minuciosa del documento que nos entrega la Comisión de la Verdad sobre todo el tema de la violencia antisindical. Es importante que este documento lo podamos repartir, lo podamos divulgar, lo podamos releer, porque esto hace parte precisamente de un esfuerzo muy importante que hicieron los compañeros comisionados, los compañeros también aquí presentes, y es importante que esa historia la podamos desmenuzar y la podamos divulgar. Bueno, muchas gracias. Esas informaciones y los enlaces también estarán en las redes de la conversa de fin de semana. Cuídense mucho, chao. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.